Nunca olvidaré la noche en que mi vida cambió para siempre. Llevaba apenas 6 meses casada con Alejandro, un hombre que me conquistó con su sonrisa sincera y sus ojos del color del café recién hecho. Nos conocimos en Valencia, mi ciudad natal, cuando él estaba de visita por trabajo. Fue uno de esos encuentros que parecen casuales, pero que, con el tiempo, entiendes que estaban escritos en alguna parte. La familia de Alejandro vivía en Sevilla, en una casa antigua con paredes gruesas que guardaban secretos como cofres. Su madre, Dolores, siempre me recibió con una sonrisa que no terminaba de iluminar sus ojos. Su padre, Manuel, un hombre de pocas palabras y muchos silencios. Apenas levantaba la mirada de su periódico cuando yo entraba en la habitación. Desde el principio sentí que algo no encajaba, como cuando intentas cerrar una maleta demasiado llena. Aquella noche de julio, el calor se pegaba a la piel como una segunda capa. Habíamos ido a cenar a casa de mis suegros, porque Dolores insistió en que tenía algo importante que contarnos. Durante toda la cena, apenas probó bocado, moviendo la paella de un lado a otro del plato como si fuera un juego. Manuel bebió más vino de lo habitual, y sus mejillas, normalmente pálidas, se tiñeron de un rojo intenso. Después de recoger los platos, Dolores nos invitó a sentarnos en el salón. Las cortinas se movían suavemente con la brisa que entraba por la ventana, pero ni siquiera ese aire conseguía aliviar la tensión que flotaba en la habitación. «Carmen», comenzó Dolores, dirigiéndose a mí con las manos temblorosas y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, «necesitamos hablar de algo muy serio». Mi corazón dio un vuelco. Pensé en 1000 posibilidades. Una enfermedad, un secreto familiar, quizás algo relacionado con Alejandro que yo no sabía. Pero nunca imaginé lo que salió de sus labios. «Estamos arruinados», dijo con voz quebrada. «Debemos más de 600.000 euros». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que casi podía tocarlo. Manuel agachó la cabeza, como si cada sílaba pronunciada por su esposa fuera un peso que se añadía a sus hombros. Alejandro, a mi lado, apretó mi mano con tanta fuerza que dolía, pero no dijo nada. Sus ojos, esos que tanto amaba, estaban clavados en el suelo, evitando encontrarse con los míos. «¿Cómo es posible?», logré preguntar, sintiendo cómo mi garganta se cerraba. Entonces, la historia salió a borbotones. Manuel había invertido los ahorros de toda su vida en un negocio que prometía ganancias rápidas. Un amigo de la infancia, alguien en quien confiaba ciegamente, le había asegurado que era una oportunidad única. Pusieron todo lo que tenían, la herencia de los padres de Dolores, el dinero que habían ahorrado para su jubilación, incluso hipotecaron la casa. Y luego, como un castillo de naipes, todo se derrumbó. «El banco nos ha dado un ultimátum», continuó Dolores, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado que reconocí como el que llevaba el día de nuestra boda. «Si no pagamos en 2 semanas, lo perderemos todo». Vi el miedo en sus ojos, un miedo visceral que iba más allá del dinero. Era el miedo a quedar expuestos, a que todos en su círculo social supieran que los García, esa familia respetable que siempre había mantenido las apariencias, estaban en la ruina. Alejandro finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Hemos intentado todo, Carmen. He pedido préstamos, he hablado con amigos, pero nadie puede ayudarnos con una cantidad así». En ese momento, no vi números ni balances. Vi a personas que amaba atrapadas en una jaula invisible. Vi a Dolores, que a pesar de sus maneras distantes, me había enseñado a hacer la auténtica tortilla española. Vi a Manuel, que una vez me contó, después de demasiadas copas de Jerez, cómo conoció a Dolores en una feria de abril y supo al instante que sería la madre de sus hijos. Y vi a Alejandro, mi compañero, mi amor, dividido entre la lealtad a sus padres y el futuro que habíamos soñado juntos. Algo dentro de mí se agitó. Una voz que susurraba: «Tú puedes salvarlos». Esa noche, mientras Alejandro dormía a mi lado, su respiración intranquila delataba sus preocupaciones. Yo miraba al techo de nuestra habitación en Valencia. Las sombras dibujaban patrones que parecían signos, mensajes ocultos que intentaban decirme algo. Pensé en mi apartamento en el barrio del Carmen, ese lugar que compré con el dinero que había ahorrado durante años trabajando como traductora. No era lujoso, pero era mío, mi refugio, mi libertad. También pensé en mis padres,
que murieron cuando yo tenía 20 años, dejándome sola en este mundo. Me habían enseñado que la familia lo es todo, que cuando alguien que amas está en problemas, tiendes tu mano sin pensarlo 2 veces. ¿No era eso lo que debía hacer ahora? ¿No era esta mi nueva familia? El amanecer me encontró con los ojos abiertos y una decisión tomada. No dejaría que la familia de Alejandro se hundiera. No mientras yo pudiera evitarlo. Cuando finalmente me levanté, sentí una extraña calma, como si, de alguna manera, supiera que estaba a punto de cambiar el curso de muchas vidas, incluida la mía. Aquel día de agosto, amaneció como cualquier otro en Valencia. El sol entraba por las rendijas de la persiana dibujando líneas doradas en la pared de nuestro dormitorio. Alejandro ya se había marchado a trabajar, dejando tras de sí el aroma de su colonia y una nota en la mesa de la cocina. Te quiero más que a nada. Gracias por estar conmigo en estos momentos. Esas palabras solo confirmaron lo que ya sabía. Tenía que hacer algo. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sastre que había comprado para mi primera entrevista de trabajo importante. Quería sentirme segura, profesional, como si lo que estaba a punto de hacer fuera una simple transacción, y no el acto que cambiaría el rumbo de mi vida. El Banco Mediterráneo estaba en el centro de la ciudad, un edificio imponente de cristal y acero que contrastaba con las fachadas históricas que lo rodeaban. Mientras esperaba mi turno, observé a la gente que entraba y salía, parejas jóvenes ilusionadas firmando su primera hipoteca, ancianos retirando su pensión, ejecutivos con maletines que parecían contener los secretos del universo. Señora Martínez, pase por favor. La voz de Ramón, mi asesor bancario desde hacía años, me devolvió a la realidad. Me conocía desde que abrí mi primera cuenta, cuando apenas tenía 18 años, y trabajaba los veranos en el restaurante de mi tío para pagar mis estudios. En su despacho, con la foto de sus hijos sonriendo desde un marco plateado, le expliqué mi situación. No entré en detalles sobre la deuda de mis suegros, solo le dije que necesitaba liquidar mis inversiones y que quería un préstamo utilizando mi apartamento como garantía. Carmen, ¿estás segura? Sus ojos reflejaban preocupación genuina. Has trabajado muy duro para conseguir lo que tienes. Asentí, tragándome el nudo que se había formado en mi garganta. Estoy segura, Ramón. Es importante. Mientras firmaba documentos, mi mente viajó al pasado. Recordé cuando compré ese apartamento, cómo pasé semanas pintando las paredes de un suave color melocotón, cómo mi amiga Lucía me ayudó a colocar las cortinas que encontramos en un mercadillo de El Rastro, cómo celebré mi primera noche allí con una botella de cava barato y una pizza, sentada en el suelo porque aún no había comprado muebles. Era más que un inmueble, era el símbolo de mi independencia, de todo lo que había conseguido por mí misma. Pero el amor hace extrañas exigencias, y en ese momento creía que el mayor acto de amor que podía ofrecer era este sacrificio. Salí del banco con un cheque que representaba todos mis ahorros y la escritura de mi apartamento lista para ser transferida. Me detuve en la Plaza de la Virgen. Necesitaba un momento para respirar. La fuente central murmuraba una canción que parecía hecha solo para mí, una melodía que hablaba de decisiones irrevocables y caminos sin retorno. Una paloma se posó cerca, mirándome con esos ojos redondos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Todo estará bien, le susurré, como si pudiera entenderme, como si pudiera darme la seguridad que tanto necesitaba. Esa tarde, con el sol cayendo sobre los tejados de Sevilla, entregué a Dolores y Manuel el resultado de mi visita al banco. Sus rostros pasaron de la incredulidad a la emoción en cuestión de segundos. Dolores me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. Sus lágrimas mojaban mi hombro mientras repetía «Gracias, gracias», como un mantra. Manuel, ese hombre que siempre había sido un muro de contención emocional, rompió a llorar como un niño, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Alejandro me miraba desde el otro lado de la habitación, sus ojos llenos de una mezcla de amor, admiración y algo más que no supe identificar. Cuando finalmente se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas y las besó con reverencia. «Eres un ángel», murmuró, «un ángel que Dios ha enviado a nuestra familia». En ese momento, el sacrificio me pareció puro, sagrado incluso. Me dije a mí misma que a veces los mayores tesoros no están en lo que guardamos, sino en lo que damos.
Creí que había rescatado no solo sus finanzas, sino también su futuro. Nuestro futuro. Esa noche, en la habitación de invitados de la casa de mis suegros, escuché a través de las paredes finas cómo celebraban. Sus voces, aunque amortiguadas, transmitían alivio y felicidad. Dolores incluso se rió, un sonido que rara vez había escuchado salir de ella. «¿Por qué no vamos a cenar fuera mañana?», propuso Manuel. «Para celebrar nuestro nuevo comienzo. Podríamos ir a ese restaurante junto al Guadalquivir», sugirió Dolores. «El que tiene esas vistas maravillosas. Y después podríamos ir a ver esa exposición en el Museo de Bellas Artes», añadió Alejandro. «A Carmen le encantaría». Sonreí en la oscuridad. Quizás todo había valido la pena. Quizás este era el comienzo de una relación más cercana con mis suegros. Una oportunidad para formar una verdadera familia unida por algo más que la sangre o los papeles legales. Me dormí pensando en el futuro, en cómo reconstruiríamos nuestras vidas después de esta crisis. Tal vez Alejandro y yo podríamos mudarnos a un pequeño piso cerca del parque, o quizás alquilaríamos algo en las afueras donde el aire fuera más limpio y pudiéramos tener un pequeño jardín. Ya no tendría mi apartamento, pero tendría algo mucho más valioso. Una familia que me quería, que me valoraba. El amanecer me trajo un nuevo día y una sensación de paz que no había sentido en semanas. Me levanté temprano, decidida a preparar un desayuno especial para todos. Tortilla española, pan recién horneado, café con leche y zumo de naranja recién exprimido. Quería que este día marcara oficialmente el inicio de nuestra nueva vida juntos. Mientras cortaba las patatas para la tortilla, imaginaba las comidas familiares que tendríamos en el futuro, las navidades alrededor de una mesa llena de turrones y polvorones, los cumpleaños con tarta casera y velas para soplar. Veía a mis posibles futuros hijos corriendo por el jardín de sus abuelos, siendo amados por esta familia que ahora también era la mía. Con el desayuno listo y la mesa puesta, esperé a que todos se levantaran. El reloj de la cocina marcaba las 9, luego las 10. El café se enfriaba y la tortilla perdía su calor. El silencio de la casa empezaba a inquietarme. Subí las escaleras despacio, como si cada peldaño pudiera revelarme un secreto que no estaba segura de querer conocer. El pasillo que llevaba a las habitaciones estaba en penumbra a pesar de la hora. Llamé suavemente a la puerta de mis suegros. «¿Dolores? ¿Manuel? El desayuno está listo». Silencio. Un silencio que pesaba como una losa. Empujé la puerta, que cedió con un leve chirrido. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido en ella. Los cajones de la cómoda estaban entreabiertos, y el armario mostraba perchas vacías balanceándose suavemente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras corría hacia nuestra habitación. La puerta de Alejandro y mía también estaba abierta, y la imagen que me recibió fue idéntica: una cama intacta y ausencia de sus pertenencias. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Bajé las escaleras tropezando, buscando cualquier señal, cualquier explicación. La casa, que siempre me había parecido demasiado llena de objetos, ahora se sentía extrañamente vacía, como si hubiera perdido su alma. En el salón, los retratos familiares habían desaparecido de las paredes, dejando rectángulos más claros en la pintura descolorida. La vitrina donde Dolores guardaba su colección de porcelana estaba vacía, las puertas de cristal abiertas como bocas sorprendidas. «No puede ser», murmuré para mí misma, negándome a aceptar lo que era evidente. Fue entonces cuando la vi. Sobre la mesa del comedor, donde anoche habíamos cenado todos juntos, había un sobre blanco. Mi nombre, Carmen, escrito con la letra puntiaguda de Dolores. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había una simple nota, escrita con prisa, como si las palabras quemaran el papel. «Tonta, eres tan ingenua». 5 palabras, 5 puñaladas directas al corazón. Las lágrimas nublaron mi vista mientras releía la nota una y otra vez, buscando algún significado oculto, alguna explicación que no fuera la traición desnuda que tenía ante mis ojos. Pero no había nada más. Solo esas 5 palabras crueles que resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Me derrumbé en una silla, incapaz de sostenerme. La habitación giraba a mi alrededor, y por un momento pensé que iba a desmayarme. Respiré hondo,
intentando calmar el vértigo que amenazaba con tragarme. El timbre sonó, sobresaltándome. Por un segundo, mi corazón saltó con esperanza. Quizás era Alejandro. Quizás todo había sido un malentendido, una broma pesada. Abrí la puerta para encontrarme con doña Rosario, la vecina de al lado, una mujer de unos 70 años que siempre había sido amable conmigo. «Carmen, querida», dijo con una expresión que mezclaba compasión y curiosidad. «¿Estás bien? Te vi llegar ayer y quería saber si necesitabas algo». «Estoy buscando a la familia García», respondí, mi voz sonando extraña incluso para mí. «¿Los ha visto hoy?» Doña Rosario desvió la mirada, su incomodidad palpable. «Salieron muy temprano», murmuró. «Con maletas. Un camión de mudanzas vino antes del amanecer». Sentí como mis piernas cedían. Doña Rosario me sostuvo por el brazo, guiándome hacia el interior de la casa. «Querida, ¿qué ha pasado?» Su voz sonaba lejana, como si me hablara a través de un túnel. No podía responder. ¿Cómo explicar que la familia en la que había confiado, que las personas a las que había entregado todo lo que tenía, me habían abandonado sin mirar atrás? ¿Cómo poner en palabras esa traición que me quemaba por dentro? Doña Rosario me preparó un té, moviéndose por la cocina con la familiaridad de quien conoce bien el espacio. Mientras el agua hervía, me contó, con voz queda, que había visto a los García cargando maletas en un taxi. Parecían contentos, dijo, y cada palabra era como sal en una herida abierta. Manuel incluso silbaba, algo que no le había visto hacer en años. El té se enfrió mientras yo permanecía sentada, inmóvil, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, buscando señales que hubiera pasado por alto, advertencias que hubiera ignorado. Recordé la mirada evasiva de Manuel cuando le entregué los documentos, el abrazo demasiado efusivo de Dolores, la forma en que Alejandro había evitado mis ojos mientras me besaba la frente y me llamaba Ángel. ¿Cómo no lo había visto venir? Doña Rosario se fue cuando el sol empezaba a ponerse, prometiendo volver al día siguiente. Me quedé sola en aquella casa vacía que nunca había sido mía, rodeada de los fantasmas de una familia que me había usado y descartado. Esa noche, sentada en el sofá del salón, mi teléfono sonó. Era Lucía, mi amiga desde la infancia, la única persona que siempre había estado ahí para mí. «Carmen, ¿estás bien? He pasado por tu apartamento y no estabas». Su voz, tan familiar, tan querida, desató algo dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante todo el día brotaron sin control, y entre sollozos le conté todo. Cómo me había casado enamorada, cómo había querido formar parte de esa familia, cómo había entregado todo lo que tenía para salvarlos, y cómo ellos me habían traicionado de la manera más cruel. Esos miserables. La indignación de Lucía era palpable incluso a través del teléfono. «¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte. Estoy en Sevilla, en casa de mis suegros, o lo que era su casa. Quédate ahí. Salgo para allá ahora mismo». 4 horas después, Lucía llamaba a la puerta. Verla fue como encontrar un salvavidas en medio de un océano embravecido. Me abrazó fuerte, y por primera vez desde que había descubierto la traición, sentí que podía respirar. Esa noche, sentadas en la cocina de los García, Lucía escuchó todo otra vez. No intentó minimizar mi dolor, ni me dijo que todo estaría bien. Simplemente estuvo ahí, sosteniendo mi mano mientras yo intentaba darle sentido a lo que había pasado. «¿Sabes lo peor?», le dije, mirando el fondo de mi taza de té como si contuviera las respuestas que buscaba. «No es solo que me hayan quitado todo, es que se burlaron de mí. Me llamaron tonta, ingenua». Lucía apretó mi mano con más fuerza. «No eres tonta, Carmen. Eres la persona más brillante que conozco. Eres buena, y viste lo mejor en ellos. Eso no te hace ingenua. Los hace a ellos monstruos por aprovecharse de tu bondad. Pero sus palabras, aunque reconfortantes, no podían borrar la humillación que sentía. No solo me habían despojado de mis bienes materiales, habían dañado algo mucho más profundo. Mi confianza, mi capacidad de ver el mundo como un lugar donde la bondad es recompensada. Al día siguiente, mientras recogíamos las pocas cosas que había traído conmigo a Sevilla, doña Rosario vino a despedirse. En la puerta, con voz temblorosa,
Me contó lo que había escuchado en la peluquería del barrio. Dicen que vendieron tu apartamento apenas les diste los papeles, dijo, su rostro arrugado, contraído por la indignación, y que con ese dinero compraron pasajes para un crucero de lujo. María, la del estanco, los vio embarcando en Málaga, brindando con champán como si celebraran una victoria. Cada palabra era como una puñalada, pero ya no tenía lágrimas. Solo un vacío inmenso donde antes había estado mi corazón. El viaje de regreso a Valencia con Lucía fue silencioso. Miraba por la ventana del tren cómo el paisaje andaluz se desdibujaba, igual que mis sueños de familia. Las palabras de doña Rosario sobre el crucero y el champán se repetían en mi mente como una canción que no podía dejar de escuchar. «Deberíamos denunciarlos», dijo Lucía, rompiendo el silencio cuando pasábamos por Córdoba. «Lo que han hecho es un delito, Carmen». «Estafa, apropiación indebida», negué con la cabeza. «No será necesario». Lucía me miró confundida, pero no insistió. Me conocía lo suficiente para saber que cuando hablaba con esa calma extraña, era mejor esperar a que yo misma me explicara. La verdad es que, bajo mi apariencia de mujer enamorada y confiada, siempre había existido otra Carmen, una que aprendió demasiado joven que la vida podía ser cruel sin previo aviso. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 20 años, dejándome sola para navegar en un mundo que de repente parecía hostil. Esa experiencia me enseñó a ser cautelosa, a protegerme. Por eso, aunque mi corazón quería confiar ciegamente en la familia García, mi instinto me había susurrado precaución desde el principio. ¿Recuerdas a Eduardo?, le pregunté a Lucía mientras el tren se acercaba a Valencia. ¿Tu profesor de la facultad? ¿El que ahora es abogado? Asentí. Le pedí consejo antes de hacer nada. No les di el dinero sin más, Lucía. No soy tan ingenua como creen. Eduardo Mendoza había sido mi profesor de Derecho Mercantil, un hombre brillante que siempre me había apreciado por mi mente analítica. Cuando decidí ayudar a la familia de Alejandro, lo primero que hice fue visitarlo en su despacho en el centro de Valencia. Recordé aquella mañana, apenas una semana antes, sentada frente a él en su oficina llena de libros. Le expliqué la situación sin omitir detalle, incluyendo las pequeñas señales que me habían hecho sospechar. «Quiero ayudarles», le dije, «pero también quiero protegerme». Eduardo me escuchó con atención, sus dedos entrecruzados bajo su barbilla, ese gesto tan característico que hacía cuando estaba pensando profundamente. «Si quieres ayudarles y a la vez protegerte, tendremos que ser muy cuidadosos con la documentación», me dijo finalmente. «Puedo redactar unos documentos que parezcan una transferencia directa de propiedad, pero que contengan cláusulas de salvaguarda». Así fue como, mientras yo aparentaba entregar todo lo que tenía, en realidad estaba firmando documentos cuidadosamente estructurados por Eduardo. La escritura del apartamento que entregué a mis suegros nunca abandonó realmente mi nombre. Había cláusulas invisibles para ellos, condiciones que aseguraban que cualquier intento de venta sería nulo sin mi firma verificada por notario. El dinero que les había entregado estaba igualmente protegido. Eduardo había establecido un sistema mediante el cual cualquier transacción realizada con esos fondos podía ser rastreada y revertida si se demostraba que se había realizado bajo falsas pretensiones. «Pero ellos vendieron el apartamento», dijo Lucía, intentando entender. «Doña Rosario te lo dijo». Sonreí levemente por primera vez en días. Creyeron venderlo. Lo que hicieron fue firmar un documento que parecía una venta, pero que en realidad es inválido. En cuanto intentaron registrarlo, saltaron todas las alarmas. El dinero que recibieron está bloqueado en una cuenta puente. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. «¿Me estás diciendo que lo tenías todo planeado? ¿Que sabías que te iban a traicionar?» «No estaba segura», admití. «Esperaba equivocarme. Esperaba que realmente necesitaran ayuda y que mi gesto fortaleciera nuestra relación familiar, pero había visto demasiadas señales inquietantes. Conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación, miradas cómplices entre ellos, la forma en que Manuel siempre evitaba dar detalles concretos sobre sus inversiones fallidas. Recordé la primera vez que visité la casa de los García en Sevilla. Mientras Alejandro me mostraba fotos familiares, encontré una de ellos en un crucero, sonrientes y bronceados. «Es de hace 3 años», explicó rápidamente, pero la fecha impresa en la esquina de la foto decía «Mayo 2023», apenas unos meses antes.
También estaba la cuestión del supuesto amigo de la infancia de Manuel que le había convencido para invertir. Cuando le pedí más detalles, se puso nervioso, incapaz de mantener una historia coherente sobre quién era este amigo o en qué consistía exactamente la inversión. Entonces, ¿no has perdido nada? La voz de Lucía me devolvió al presente. Materialmente no, respondí, pero he perdido una familia. He perdido la confianza en el hombre con el que me casé. Eso no tiene precio, Lucía. Cuando llegamos a Valencia, la ciudad me recibió con su luz característica, ese brillo dorado que siempre me había hecho sentir en casa. Mi apartamento en el barrio del Carmen seguía allí, esperándome, legalmente intacto a pesar de lo que los García creyeran. Al entrar, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Todo estaba como lo había dejado. Los libros en las estanterías, las plantas en el balcón, un poco marchitas por la falta de agua, la taza de café que había dejado en el fregadero la mañana que decidí ir a Sevilla para salvar a mi familia política. Lucía se quedó conmigo esa noche. Bebimos vino en el balcón, mirando cómo la vida continuaba en las calles estrechas del Carmen. Los turistas paseaban, los músicos callejeros tocaban, los bares se llenaban de risas. El mundo seguía girando, ajeno a mi pequeño drama personal. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Lucía cuando la botella estaba casi vacía. Esperar, respondí, mirando las estrellas que apenas se distinguían en el cielo urbano. Están en ese crucero, celebrando su victoria, sin saber que cada movimiento que hacen está siendo registrado. Cuando intenten acceder al dinero de la supuesta venta, se encontrarán con una sorpresa desagradable. ¿Y Alejandro? ¿Vas a hablar con él? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Alejandro, el hombre que había prometido amarme y respetarme, que había jurado estar a mi lado en lo bueno y en lo malo, el hombre que me había traicionado de la manera más ruin posible. No, dije finalmente. No hay nada que pueda decirme que justifique lo que ha hecho. Esa noche, mientras Lucía dormía en el sofá, me senté en mi escritorio y escribí una carta a Eduardo, agradeciéndole su ayuda y pidiéndole que continuara con el proceso legal. No quería venganza, solo justicia. Quería que los García supieran que su plan había fallado, que la mujer a la que creían haber engañado había sido más inteligente que ellos. 2 semanas después, la vida había adquirido una extraña normalidad. Volví al trabajo en la agencia de traducción. Me reunía con amigos, regaba mis plantas. Desde fuera, cualquiera pensaría que nada había cambiado, pero por dentro me sentía diferente, como si la Carmen confiada y optimista hubiera desaparecido, dejando en su lugar a una mujer más cauta, más fuerte quizás, pero también más solitaria. Una mañana de martes, mientras traducía un documento técnico sobre energías renovables, recibí una llamada de Eduardo. «Carmen, tenemos novedades». Su voz profesional apenas podía contener cierta satisfacción. «El banco ha bloqueado todas las transacciones relacionadas con la falsa venta de tu apartamento. Y hay más. Parece que intentaron retirar una suma importante en Tenerife, pero el sistema saltó automáticamente. Mi corazón dio un vuelco. Tenerife. Así que ahí es donde habían desembarcado después del crucero». «¿Qué pasará ahora?», pregunté, mientras miraba por la ventana de mi oficina hacia la plaza del ayuntamiento, donde la vida transcurría con su ritmo habitual. «Tendrán que responder ante la justicia», explicó Eduardo. «Hemos presentado una denuncia por intento de estafa. La policía ya está al tanto, y se ha emitido una orden para localizarlos». Esa tarde, después del trabajo, caminé hasta el Banco Mediterráneo. Necesitaba ver con mis propios ojos que todo estaba bajo control, que mi previsión había funcionado. Ramón me recibió con la misma expresión preocupada de semanas atrás, pero esta vez había un brillo de admiración en sus ojos. «Carmen, qué inteligente fuiste al poner esas salvaguardas», me dijo mientras revisábamos el estado de mis cuentas en su ordenador. «Mira, aquí está todo. Cada céntimo de la transacción bloqueada, más los intereses generados. Los números en la pantalla no eran solo cifras, eran la prueba de que no había sido vencida, de que mi sacrificio nunca se había consumado realmente». Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo. Había estado conteniendo la respiración durante semanas y por fin podía exhalar. «También hay algo más», añadió Ramón, tecleando en su ordenador.
El sistema detectó un patrón sospechoso en las cuentas de los García. Parece que han estado haciendo esto antes. ¿Qué quieres decir?, pregunté, inclinándome para ver mejor la pantalla. En los últimos 5 años, han abierto y cerrado varias cuentas. Han solicitado préstamos con garantías dudosas. Han movido dinero de formas que levantan sospechas. Tu caso ha hecho que se revise todo su historial financiero. La revelación me golpeó como una ola fría. No era solo a mí. Había habido otros antes. Quizás otras mujeres como yo, enamoradas, confiadas, dispuestas a sacrificarse por lo que creían que era amor y familia. ¿Estás bien?, preguntó Ramón al ver mi expresión. Asentí lentamente. Sí, es solo que me doy cuenta de que pude haber sido una más en una larga lista de víctimas. Salí del banco sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Decidí caminar hasta el jardín del Turia, ese antiguo cauce del río convertido en un oasis verde que atraviesa la ciudad. Necesitaba aire fresco, espacio para procesar todo lo que estaba pasando. Mientras caminaba bajo los naranjos, recibí un mensaje de texto. Era un número desconocido. Al abrirlo, el mundo pareció detenerse por un instante. Carmen, soy yo. Necesito hablar contigo. Por favor. Alejandro. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un escalofrío, un nudo en el estómago, un latido acelerado. Después de todo lo ocurrido, todavía tenía ese poder sobre mí. Odiaba admitirlo, pero era cierto. No respondí. En cambio, guardé el teléfono y seguí caminando, concentrándome en el sonido de mis pasos sobre la gravilla, en el aroma de las flores, en el murmullo lejano de los niños jugando en un parque cercano. Esa noche, sentada en mi balcón con una copa de vino, recibí la llamada de Eduardo que llevaba esperando. Los han localizado, anunció sin preámbulos. Estaban en un hotel de lujo en Santa Cruz de Tenerife. La policía los ha detenido cuando intentaban tomar un ferry hacia La Gomera. ¿Todos? Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma. Manuel y Dolores, sí. Alejandro no estaba con ellos. Esa información me produjo sentimientos contradictorios. Por un lado, alivio al saber que los principales arquitectos de la estafa estaban detenidos. Por otro, una inquietud renovada. ¿Dónde estaba Alejandro? ¿Era posible que él no estuviera completamente involucrado? ¿O simplemente se había separado de sus padres para evitar ser capturado? Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas con Eduardo, declaraciones a la policía y visitas al juzgado. Me sorprendió mi propia calma durante todo el proceso. Había esperado sentir ira, deseos de venganza, pero lo que predominaba era una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando el desenlace de una película ajena a mi vida. Una semana después de la detención, recibí otra llamada de Eduardo. Han confesado, me dijo con satisfacción evidente. Ante la evidencia de que no podrían acceder al dinero y que la estafa había sido descubierta, Manuel y Dolores han admitido todo. Han implicado a Alejandro como cómplice desde el principio. La confirmación de la traición completa de mi marido debería haberme destrozado, pero en lugar de dolor, sentí una extraña paz. Ya no había espacio para dudas o esperanzas infundadas. Ahora podía ver la verdad en toda su crudeza, y eso, paradójicamente, me liberaba. ¿Qué pasará con ellos?, pregunté. Enfrentarán cargos por estafa, falsificación de documentos y apropiación indebida. Con los antecedentes que están saliendo a la luz, es probable que pasen una buena temporada en prisión. Al colgar, me acerqué al espejo del recibidor y me miré largamente. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de hacía un mes. Había algo diferente en sus ojos, una determinación, una fuerza que antes no estaba ahí, o quizás siempre había estado, pero oculta bajo capas de complacencia y deseo de ser aceptada. Esa tarde, visité el apartamento que había sido objeto de tanta codicia. Ramón me había confirmado que todos los documentos estaban en orden, que legalmente nunca había dejado de ser mío, pero necesitaba reclamarlo no solo con papeles, sino con mi presencia. Recorrí cada habitación, tocando los muebles, las paredes, las cortinas, reafirmando mi propiedad no solo del espacio físico, sino de mi vida, de mis decisiones. Este lugar, que había ganado con mi esfuerzo, que había estado a punto de perder por amor, volvía a ser mi refugio, mi fortaleza. Esa noche,
Mientras preparaba una cena sencilla para mí misma, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré frente a Alejandro. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la barba descuidada. Sus ojos, esos que una vez me parecieron honestos y cálidos, ahora evitaban los míos, fijos en algún punto del suelo. «Carmen». Su voz sonaba ronca, como si llevara días sin hablar. «¿Puedo pasar?» Durante un momento, me quedé inmóvil, sorprendida no tanto por su presencia, sino por mi propia reacción. No sentía el torrente de emociones que había anticipado, ni odio desgarrador, ni amor residual, ni siquiera el dolor punzante de la traición, solo una calma fría y analítica, como quien observa un objeto curioso pero irrelevante. «No», respondí simplemente. «No puedes pasar. Di lo que tengas que decir ahí mismo». Alejandro levantó la mirada, sorprendido por mi firmeza. Quizás esperaba lágrimas, recriminaciones, una escena dramática que le permitiera interpretar el papel del esposo arrepentido. «Yo no sabía», comenzó, las palabras saliendo atropelladas. «Te juro que no sabía lo que planeaban mis padres. Me engañaron a mí también. Cuando me di cuenta de lo que habían hecho, los dejé. He estado buscándote por todas partes». Lo miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de verdad entre tantas mentiras. ¿Era posible que él fuera también una víctima? Por un instante, una parte de mí quiso creerlo. Sería más fácil, menos doloroso pensar que el hombre que había amado no era un estafador, sino otro engañado en esta historia. Pero entonces recordé las palabras de Eduardo. Han implicado a Alejandro como cómplice desde el principio. Recordé también pequeños detalles. Cómo evitaba mis preguntas sobre las finanzas de sus padres. Cómo insistió en que firmara ciertos documentos sin leerlos detenidamente. Cómo desaparecieron todos juntos sin dejar rastro. «Tus padres han confesado, Alejandro», dije con una calma que no sabía que poseía. «Te han implicado en todo. La policía te está buscando». El color abandonó su rostro. Sus manos, que hasta ese momento gesticulaban nerviosamente, quedaron suspendidas en el aire como las de una marioneta con los hilos cortados. «No les creerán», murmuró. «Es su palabra contra la mía. Y la mía», añadí. «Y la de Eduardo Mendoza, mi abogado, que tiene documentados todos los pasos de esta estafa. Y la del banco, que ha rastreado cada movimiento de dinero». Alejandro dio un paso atrás, como golpeado por una fuerza invisible. En sus ojos vi por primera vez algo que me dio una extraña satisfacción. Miedo. No el miedo teatral que había mostrado cuando me contaron lo de la deuda, sino un miedo auténtico, primitivo, el de quien ve derrumbarse el suelo bajo sus pies. «Carmen, por favor». Su voz se quebró. «Podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Te quiero». Esas dos últimas palabras, que una vez habrían hecho saltar mi corazón, ahora sonaban huecas, sin significado, como un eco lejano de algo que ya no existe. «Deberías entregarte», dije, empezando a cerrar la puerta. «Es lo único inteligente que puedes hacer ahora». «¡Espera!», gritó, poniendo su pie para impedir que la puerta se cerrara. «No puedes hacerme esto. Soy tu marido». Algo se encendió dentro de mí, una chispa de ira que creí extinguida. «Tú dejaste de ser mi marido el día que decidiste traicionarme junto a tus padres. Ahora quita el pie de mi puerta, o llamaré a la policía en este instante». Debió ver algo en mis ojos, una determinación que no admitía réplica, porque retiró el pie y retrocedió. Cerré la puerta y eché el cerrojo, apoyándome contra ella mientras escuchaba sus pasos alejarse por el pasillo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en mi balcón, sonó el teléfono. Era Eduardo. «Alejandro se ha entregado», me informó. «Esta mañana se presentó en comisaría acompañado de un abogado». Asentí en silencio, aunque Eduardo no podía verme. No sentía triunfo ni satisfacción, solo la certeza de que un capítulo de mi vida se estaba cerrando definitivamente. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de monotonía y renovación. Volví a mis rutinas, pero cada acto cotidiano parecía tener un significado diferente, como si estuviera reclamando no solo mi espacio físico, sino también mi espacio mental y emocional. Lucía me acompañó al juzgado el día que tuve que declarar. Vi a los García por primera vez desde su desaparición.
Manuel y Dolores parecían haber envejecido años en pocas semanas. Alejandro mantuvo la mirada baja durante toda la sesión, incapaz de enfrentarse a mí o al juez. No sentí compasión ni rencor, solo una especie de aceptación tranquila de que esto era lo que debía suceder, lo que la justicia dictaba no como venganza, sino como consecuencia natural de sus acciones. El proceso legal siguió su curso. Los García fueron condenados por estafa y otros delitos relacionados. Recibí una compensación por daños morales que decidí donar a una organización que ayudaba a víctimas de fraudes financieros. No quería ese dinero. No lo necesitaba. Lo que necesitaba era cerrar esa herida y seguir adelante. El divorcio se tramitó sin complicaciones. Un día de otoño, recibí los papeles que oficialmente me devolvían mi apellido de soltera. Los firmé sentada en mi balcón, mirando cómo las hojas de los árboles de la plaza cambiaban de color. Un recordatorio de que todo se transforma. Todo fluye. Nada permanece igual. 6 meses después de aquella noche en Sevilla donde todo comenzó, vendí mi apartamento. No porque necesitara el dinero, sino porque había llegado el momento de un nuevo comienzo. Encontré un pequeño ático en el barrio de Ruzafa, lleno de luz y con una terraza donde podía cultivar hierbas aromáticas y flores. Un espacio completamente mío, sin sombras del pasado. Una tarde, mientras ordenaba libros en mi nueva casa, encontré una vieja fotografía de mi boda con Alejandro. Nos veíamos felices, radiantes, llenos de esperanza. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia no por el hombre que resultó ser, sino por la mujer que yo era entonces, confiada, abierta, dispuesta a entregar todo por amor. Pero esa mujer no había desaparecido, solo se había transformado, había crecido, se había hecho más fuerte, más sabia. Había aprendido que el amor verdadero no exige sacrificios ciegos, que la generosidad debe ir acompañada de sabiduría, que confiar no significa abandonar el discernimiento. Guardé la fotografía en una caja junto con otros recuerdos que ya no definían mi presente, pero que formaban parte de mi historia. No quería olvidar lo sucedido, porque olvidar significaría perder también las lecciones aprendidas. Un año después, mi vida había adquirido un nuevo ritmo. Había ascendido en mi trabajo, había ampliado mi círculo de amistades, había redescubierto placeres simples como leer hasta altas horas de la noche o cocinar platos elaborados solo para mí. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a valorar mi independencia no como una condición temporal hasta encontrar pareja, sino como un estado válido y pleno en sí mismo. Una mañana de primavera, mientras tomaba café en mi terraza rodeada de geranios y lavanda, recibí un correo electrónico de Ramón, mi asesor bancario convertido en amigo. Pensé que te interesaría saber, escribía, que los García han cumplido 1 año de su condena. Manuel ha enfermado en prisión. Dolores escribe cartas pidiendo clemencia. Alejandro ha solicitado un programa de reinserción. Leí el mensaje 2 veces, esperando sentir algo. Resentimiento, compasión, cualquier emoción que indicara que aún tenían poder sobre mí. Pero no sentí nada más que una ligera curiosidad, como quien lee noticias sobre personas que apenas conoce. Les deseaba ni bien ni mal. Simplemente habían dejado de ser relevantes en mi vida. Su traición, que una vez pareció definirme, ahora era solo un episodio, una lección aprendida, una cicatriz que ya no dolía al tacto. Cerré el correo sin responder y volví a mi café, a mis flores, a la luz de la mañana valenciana que entraba a raudales por las ventanas de mi hogar. Este espacio, esta paz, esta vida reconstruida con paciencia y determinación, era mi verdadero triunfo. No la venganza, no el castigo a quienes quisieron destruirme, sino la certeza de que nada ni nadie podría volver a arrebatarme lo que era verdaderamente mío, mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de amar con sabiduría. Y esa lección, escrita no en piedra sino en el corazón, valía más que cualquier posesión material. Era el cimiento sobre el que construiría el resto de mi vida.